Buenas noches, estoy nuevamente acá con ustedes para continuar con la segunda parte de la historia de mi madre y cómo impactó en la salud de ella y también en nuestra familia la enfermedad del Parkinson. Anteriormente en el video, ¿verdad? Que en la primera parte les explicaba a ustedes parte de nuestra historia como familia y cómo mi madre fue una persona muy independiente, muy trabajadora, muy fuerte de carácter, muy tranquila también, ¿verdad? Porque sí, de carácter fuerte, porque era una madre de 6 hijos, pero aguantadora, pues una persona aguantadora, una madre trabajadora, muy activa y muy responsable. Les explicaba parte de eso para que puedan ustedes ver cómo es bien difícil, ¿verdad? Que uno cuando en la familia tiene gente mayor, gente que es muy fuerte, y en el caso de mi madre, para nosotros, ella siempre decíamos nosotros que era más fuerte que nosotros, que era mucho más saludable que nosotros, y la admirábamos. Yo en lo personal puedo decir que siempre pensaba que quería ser como ella en su carácter, que no era una persona que se deprimía fácilmente o se ponía triste o se estresaba. Pues obviamente ella fue una mujer, una madre trabajadora que tuvo los 7 hijos, como les comentaba en el video anterior, pero perdió a su primer hijo y luego con sus 6 hijos. Ella fue una mujer trabajadora, responsable, ¿verdad? Y pues para mí era una persona admirable. Lo es hasta la fecha. Admiro a mi mamá, pero menciono todos esos detalles porque es importante cuando uno en la familia tiene personas mayores. A veces es bueno informarse de condiciones que hay en otras familias con las personas mayores, porque uno no sabe si en el futuro se pueda llegar a enfrentar con algo así, que obviamente no es algo que uno quiere, no es algo que uno desea, porque impacta fuertemente a la familia, ¿verdad? Con respecto a cómo llegó el Parkinson a mi mamá, voy a hacer un breve relato, lo más breve que pueda, ¿verdad? Porque la verdad ella empezó con esto más o menos allá en el 2018, como les mencionaba anteriormente. Y lo que mi mamá empezó a sentir, ¿verdad? Que entonces nosotros no sabíamos que tenía ninguna relación, ¿verdad? Pero ella empezó a sentir un día, como en 2 ocasiones, ella me mencionó que sentía como que tenía apretado arriba del estómago, como que tenía un cinto, un cincho o un belt apretado, así, y que esa era una sensación constante, que ella la sentía aunque no tuviera nada adentro, ¿verdad? Entonces sí, para mí me pareció muy extraño. Yo decía, ¿qué será lo que mi mamá quizás está sintiendo? Yo me recuerdo que en una ocasión ella padeció del herpes zóster. Yo recuerdo que le empezaron así a salir bolitas en la espalda. Yo dije, a lo mejor será algo similar en este tiempo, porque el herpes zóster así le empezó y luego después sentía ardor. Pero después fuimos al doctor y el doctor le dijo lo que era, le puso una inyección y se le quitó realmente. En ese tiempo se le quitó el herpes zóster. Yo pensé que esa apretazón que ella sentía en esta ocasión era quizás lo mismo, pero no fue así, ¿verdad? No fue así. Y ella pues seguía con eso de que sentía esa sensación. Esa es una cosa extraña que le empezó a pasar a mi mamá, pero también otra que sí a mí me hacía que pensar el hecho que de repente ella empezó a ponerse sensible. Mi mamá nunca fue de una mujer que llorara por cualquier cosa. No, no, nunca fue así.
Entonces, de repente, ella, cuando les mencionaba, tenía 85 años más o menos, ella empezó a ser bastante sensible y lloraba por cualquier cosa. También cuando yo empecé a ver eso en ella, me remontó a años allá atrás, cuando ella se le estaba en la menopausia, porque yo recordaba que en ese tiempo ella, esos cambios drásticos hormonales que tuvo de la menopausia, también le causaban como muy sensible y sí lloraba. Y a mí me sorprendía porque mi mamá, pues yo nunca la veía llorar por cualquier cosa. Pero en ese tiempo pasó eso. Entonces, en esta ocasión, para, como le digo, 2018, que yo veía que ella empezaba con eso también, yo relacionaba, yo decía, ¿tendrá eso, lo que ella sentía en aquel tiempo, tendrá que ver con esta sensibilidad que tiene ella ahora? ¿Verdad? Porque era muy marcado, porque mi mamá nunca fue así. Nunca de que ella fuera una mujer que lloraba por cualquier cosa o que se deprimía o que se sentía triste. Yo creo que el hecho de tener 6 hijos, que pasaba todo el tiempo muy ocupada, y puedo decir como mamá también que a veces cuando uno está tan ocupado, de verdad que no tiene tiempo ni de sentirse así a veces. Pero yo sé que hay personas que eh, sufren mucho de eso, ¿verdad? Y ahí pues obviamente tienen que ir al médico y medicarlas para ayudarles, porque muchas veces eso sí tiene que ser con el sistema nervioso de la persona o un problema de salud que realmente ella tiene, ¿verdad? Bueno, como les digo, en el caso de mi mamá, eso fueron una de las cosas que ella empezó a desmejorar y a desmejorar, eh, porque ella sentía siempre esa apretazón. Bueno, un día en la noche, cuando ella ya se iba a acostar, ella estaba en el baño y yo de repente oí como que me habló, ¿verdad? Porque ella dormía pues en su cuarto. Pero cuando sentí, estaba en mi puerta tocándome y como deteniéndose, y me pareció, me sorprendió porque mi mamá siempre fue bien derecha para caminar, pero cuando la vi estaba como deteniéndose y me dice, mira, me dice, fíjate que me siento bien mal, y me quedé asustada, ¿no? Y me dice, es que fíjate, me dice que acabo de sentir como que me dieron con un bate en la espalda, con un bate, imagínense, en la espalda. Le digo, ¿qué? Sí, me dice, sentí como que me dieron con un bate. Y le digo, ¿y eso cómo? Sí, me dice, le digo, ¿quiere sentarse? Y la pasé a mi cuarto. ¿Quiere acostarse? Sí, me dice. Yo vi que ella pues no mejoraba, ¿verdad? No me recuerdo si llamé a la enfermera que está en la aseguranza, que uno puede llamar. La verdad no me recuerdo. El punto es de que yo le pregunté a mi mamá si quería que la llevara al hospital, porque sentí que yo no podía hacer nada, no sabía qué tenía. Y me dice, sí. Y mi mamá no es de ese tipo de persona. De cuando me dijo sí, sí me preocupé mucho. Me preocupé mucho y me la llevé de emergencia. Les avisé a todos mis hermanos, y cuando llegamos pues ahí en la emergencia, que ya la atendieron y todo, ya esperando, ahí pasé un buen tiempo esperando, y ya entonces salió la doctora y me llamó y me dice, ven, quiero enseñarte algo. Y entonces cuando entro me dice, mira, te voy a enseñar lo que tiene tu mamá. Y ella me enseña, creo que le hicieron no sé si fue ultrasonido, y me dice, mira, o radiografía, no sé, pero la cuestión es que ella me lo enseñó y me mostró y me dice, eso es lo que tiene, me dice, tiene demasiadas heces en el estómago. Esto, me dice, ya se lo vamos a quitar, le voy a dar algo y ya se le va a limpiar el estómago, y mañana le vas a dar otro y ya vas a ver, mañana ya va a estar bien.
Pues cuando ella me enseñó eso, me dice, si esto es viejo, está ahí, por eso le está molestando tanto. Pues cuando me dijo la doctora eso, yo digo, bueno, ya vieron que es, y no es nada demasiado serio, ¿verdad? Pues le dieron lo que le tenían que dar, ya la sacamos del hospital, la llevamos para la casa y ya le dije yo, mire mami, esto es, ya va a estar bien. Siguiente día ya le di lo que le teníamos que dar otra vez, de lo mismo, y se sintió ella bastante bien. Pero a medida fue pasando, ya como a los 2 días, otra vez la apretazón en el estómago. Entonces ya nosotros pues sí nos preocupamos mucho porque seguía sintiendo lo mismo, ya según le habían limpiado. Entonces nosotros preguntando con amigos y contándoles, nos sugirieron que la lleváramos donde unas personas que ayudaban con jugos naturales. Y bueno, nosotros queriendo que mi mamá se sintiera bien, la llevamos. Y ya le recomendaron qué tipo de jugos tomar, y ahí estuvo tomando, y nosotros igual nos estuvimos todas tomando. Pero mi mamá no se sentía mejor. Poquito alivio tenía y siempre se sentía mal. Entonces esta persona que nos atendía con los jugos recomendó que fuéramos a un lugar donde limpiaban el intestino con café. Y nosotros, por querer que mi mamá se sintiera bien, pensando que era el intestino que todavía lo tenía bien sucio, la llevamos. Y le hicieron como, no sé si fueron como en 3 ocasiones, que sí le limpió bastante, porque nosotros vimos el proceso que le hacían, y sí le limpió, y mi mamá se sentía bastante aliviada por un par de días, pero de allí otra vez sentía lo mismo. Entonces, nosotros ya estábamos angustiados, yo me angustiaba tanto porque a mi mamá nunca la había visto así, nunca la había sentido que ella sintiera que ya no soportaba eso. Entonces pasó que como ya ella no soportaba, íbamos a parar al hospital de emergencia y ya les contábamos lo que le habían hecho, y a todo le hicieron un montón de exámenes y decían que no tenía mayor cosa mi mamá. Entonces nosotros viendo que ella, en vez de mejorar, se sentía peor, nosotros pensamos en llevarla, bueno, a otra parte, y mi hermano optó por llevarla a México para ver qué pasaba, ¿verdad? Entonces eso, viaje a México, es otra parte de la historia que se la voy a contar en una tercera ocasión, en una tercera parte. En esta ocasión voy a llegar hasta este momento para no hacer tan largo la grabación que estoy haciendo y compartiendo con ustedes. Yo les digo, es bien importante, fíjense, a veces saber qué es lo que está sucediendo y por qué son las cosas. Esto es parte de lo que es el Parkinson, pero les voy a ir contando poco a poco todo ese proceso, porque para nosotros fue muy impactante y el proceso largo hasta la fecha. Ahí voy a decirles la condición de mi madre hasta este momento, pero espero pues ustedes, si les ha gustado hasta este momento el relato, que por favor le den me gusta, que por favor también se suscriban al canal, ¿verdad? Y así yo puedo seguir haciendo más grabaciones y más relatos, pero si quiero completar el relato sobre mi madre y cómo nos impactó y nos está impactando el Parkinson en nuestras vidas hasta este tiempo, ¿verdad? Y es importante que uno se informe para a veces no cometer errores como los que nosotros cometimos, ¿verdad? Porque ahí les voy a decir qué errores cometimos con eso de los jugos y cómo le afectó a mi mamá también. Y que hasta ahora les agradezco si han escuchado, y pido disculpas porque no voy a poder seguir, ¿verdad? Ahorita, porque no quiero hacerlo tan largo, pero sí les voy a seguir compartiendo más detalles, más información
sobre cómo el Parkinson avanza y información que es importante saber quizás cuando empiezan los síntomas, que a veces uno los desconoce. Okay, les agradezco mucho por esta noche y les pido que se suscriban por favor y le den like si les ha gustado, ¿verdad? Si no, pues también se respeta. Ok, pasen muy buenas noches o muy buenos días, ¿verdad? Y espero que escuchen la tercera parte de este relato.